Ella es doctora en medicina y especialista en uso problemático de drogas con formación en psiquiatría, toxicología, psicoterapia, psicoanalítica, en temas de infancia, adolescencia y exclusión social. Cuenta con 28 años de experiencia. A lo largo de su desempeño ha hecho contribuciones en capacitación, prevención, tratamiento y reducción de daños, incluyendo desarrollos teóricos y metodológicos innovadores con énfasis en cuestiones éticas. En la actualidad es asesora ad hoc de la Secretaría Nacional de Drogas de Uruguay en la reforma de la política pública de drogas y del Instituto de Regulación y Control del Cannabis. Es investigadora clínica y miembro de equipos de investigación para el monitoreo de la ley en Uruguay. Integra varios comités científicos internacionales y es miembro activo de la Asociación Internacional de Medicina Cannabinoide. Actualmente dedicada al desarrollo de ensayos clínicos, a la educación del cannabis medicinal, la difusión de información y consultorías para la reforma de las políticas de drogas en distintos países. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias y gracias por la búsqueda de información que hicieron de mí. Les quiero aclarar que hay algunos de esos cargos que no desempeño hace muchos años, porque lamentablemente Uruguay, primer país en el mundo que legalizó el cannabis para todos sus fines. Cuando recién nombraban a Mujica, a mí me dio un poco de pudor, la verdad. Porque se conforman muchas veces los políticos con hacer leyes que los hacen famosos, pero no proceden a lo que aquí se está trabajando hoy, que es el derecho de las personas a acceder a eso. Mujica se fue sin haber implementado la ley. 5 años después Vázquez se va sin haber implementado. Bueno, en realidad llegamos con los gobiernos del frente, llegamos a, que fue mi gran pelea con mi partido, a un 25-30% de implementación de la ley. Seguimos peleando para que el cannabis de uso medicinal esté integrado como acceso a un derecho y que no sean solo las personas que pueden pagar productos como los que voy a explicar ahora que deben usarse, puedan comprarlos. No se incluye todavía en prácticamente ningún servicio público, entonces no es oro todo lo que reluce. Y tampoco es oro lo que reluce sobre cannabis. Como lo que habrán oído, yo trabajé con el Parlamento mexicano, asesoré al panameño, trabajé con la regulación en Colombia, ahora estoy asesorando la regulación en la Polinesia francesa, que también está haciendo un acto de sublevación contra la autoridad francesa, hacia políticas más pragmáticas, más justas y humanitarias, que incluyan esta posibilidad de acceso para el fin que las personas definan que quieren usarlo. Yo no soy usuaria de cannabis, no me pega bien el THC, no es mi viaje, me cae mucho mejor un mezcal. Es que como médica especialista en drogas y en endocannabinología, les puedo decir que no todas las personas tenemos una respuesta igual a todas las sustancias. Eso nos pasa con los medicamentos también. Entonces, cada uno tiene una droga de elección. No trabajo más para el gobierno, eso del asesorado de la Junta Nacional de Drogas y tal, porque no hacen nada. Y me he tenido que pelear y denunciar públicamente lo que no han hecho. Concretamente el presidente Vázquez, que sabíamos que no estaba de acuerdo con la legalización y por eso dijimos a Pepe, si no implementas, cuando venga Vázquez no vamos a tener cannabis, que le quedaba 2 años de gobierno a Mujica. Y bueno, para mí los partidos políticos son herramientas, no fines en sí mismos. Y lamentablemente se han transformado en eso. Y por eso esas chacras de ideología barata que ni siquiera uno encuentra
una definición ideológica estructurante que justifique mínimamente la racionalidad de lo que hacen. Porque muchas veces decimos muchas cosas, pero lo que más habla de lo que somos es lo que hacemos. Y sobre todo lo que hacemos para cambiar lo que somos. Eso es una frase en un libro de Galeano, Eduardo Galeano, un escritor uruguayo. No me gusta mucho porque dice muchas cosas medio demagógicas. Pero esta frase es cierta. Somos lo que hacemos, pero sobre todo lo que hacemos para cambiar lo que somos. Y me parece que acá estamos para eso, para ver cómo podemos cambiar lo que nos está pasando y lo que queremos ser. Me encantó la presentación del profesor de Derechos Humanos cuando dice que los derechos humanos tienen que ver con la dignidad. Y es eso, dignidad de humano. Cuando Uruguay legalizó, se nos venía el mundo encima, se pueden imaginar. Ahí sí yo era asesora de la ley, fui la médica que asesoró la ley. Ahí sí trabajaba con la Secretaría Nacional de Drogas, con lo que fue después el IRCA, el Instituto de Regulación y Control, y era uno de los 5 asesores. Los médicos en mi país no querían saber de nada, como en el mundo entero, los médicos son los que primero dejaron el lugar vacío y son responsables de lo que no se ha hecho bien, porque es muy fácil decir, bueno, como es ilegal, es malo. Perdón, la sustancia más peligrosa del mundo es el cianuro y es legal. Entonces, antes de ponerme a hablar de qué es el cannabis de uso médico, aclaremos que la legalización de una sustancia, yo milito por la legalización de todas las drogas, en sus formas más puras, más controladas de calidad por un tema de salud y de derecho a no tener impacto negativo. El derecho a que las personas puedan usar su droga de elección, porque la mitad de los problemas de salud que tienen las personas que usan drogas es la ilegalidad y no la sustancia. Y lo digo como toxicóloga, eso no quiere decir que sean inocuas. Y con el cannabis nos está pasando un poco esto, que se ha hecho mucho bombo de que es inocuo y no es cierto. Entonces vamos a hablar un poco de algunas cosas. Quiero que entiendan que ni el agua potable que ha sido procesada para uso humano es inocua. Con el agua potable nos podemos hacer una deshidratación osmótica. Así que no existe lo inocuo. No existe. Y el cannabis no lo es. Lo que sí es suficientemente bueno. Y aunque no lo fuera, una política pragmática y basada en derechos humanos y salud pública debería entender que no importa cuál es el nivel de evidencia científica. A mí los políticos siempre dicen, bueno, doctora, tampoco hay tanta evidencia de que eso. En paracetamol no conocemos el mecanismo de acción. Ahora, gracias a las investigaciones en cannabis, sabemos que el paracetamol actúa a través del sistema endocannabinoide. Pero se empezó a vender over the counter en las farmacias y no sabíamos cómo funcionaba. Sabíamos que funcionaba. Y no está exento de toxicidad. Las personas renales no pueden usar algunos de los analgésicos o se enferman del riñón por hacerlo. Es decir, no existe algo que sea perfecto, ideal. Pero sí es cierto que el cannabis tiene una serie de características que luego seguramente se van a conversar aquí, que hacen que pueda ser un instrumento de salud pública particularmente valioso. Algunos cálculos muestran, en nuestros países que se pasan quejando de que no les da porque hacen malas inversiones los gobiernos, no por otra cosa. Hay países que tienen riquezas increíbles como México. No nos da la plata porque la administramos mal, lo cierto es eso. Pero permitiría bajar el costo de salud pública hasta un 33%. No solo porque es menos costoso el tratamiento de algunas enfermedades
que no han tenido una respuesta, las enfermedades crónicas que tratamos con cannabis y cannabinoides, no han tenido una respuesta, wow, que no diga fantástica. No solo por eso, sino que por los medicamentos, o sea, permitiría usar menos esos medicamentos, pero también precisaríamos menos medicamentos para tratar las consecuencias negativas de esos medicamentos. Es brutal lo que podemos llegar a hacer con estas cuestiones. Eso no quiere decir que sea cualquier cosa y que deba hacerse de cualquier manera. Entonces, quería aclarar que no todo lo que dice allí en cuanto a que lo que hago hoy, sí tengo el honor, y lo digo con emoción, de haberse aceptado en México la primera propuesta educativa mundial, a nivel mundial, la estamos haciendo aquí, en la UNAM. Y Andrés es discípulo de esa diplomatura que hacemos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Presentamos la diplomatura y se está haciendo. Es una experiencia única en el mundo, donde los 75 investigadores más importantes de la esfera científica en este campo son los profesores que están formando cuadro aquí en México. Pero no solo para México, por la generosidad mexicana, para toda Latinoamérica. Hay alumnos de 9 países latinoamericanos y uno de España. Y eso está ocurriendo en este país. Entonces, desde esta visión que tengo, que es el conocimiento para las políticas públicas, pero no entender la política pública solo desde la perspectiva de la información, sino de derechos, vamos a ver qué es esto de cannabis de uso medicinal. Por favor, ¿desde dónde decimos lo que decimos? Porque, bueno, no existe quien no tenga intereses. Pueden haber intereses económicos, políticos, religiosos, no importa. Pero la gente, cuando nos escucha, tiene que saber cuál es nuestro sesgo, desde dónde digo lo que digo. Porque eso es lo que da libertad de comprensión. Porque si no, caemos en la manipulación escénica. Hay gente muy histriónica que dice cosas muy maravillosas, pero no nos dice qué es lo que está haciendo en realidad y para qué nos cuenta lo que nos cuenta. Siguiente, por favor. La ética, como yo digo, no es una cuestión teórica. Esto de elevemos los principios pero pasemos por debajo. La ética es una actitud de la vida cotidiana, en la que todos podemos meter la pata, todos podemos tener errores, pero lo primero que hay que saber es saber sacar la pata, o sea, corregir. Por favor, la siguiente. A ver, ¿qué es esto? Porque todo el mundo dice, el cannabis es medicina. No sé. Y se lo discuto de acá a Pando, que es un pueblito muy chiquito en mi país. Son 11 horas de viaje. A quien quiera decirlo. Una cosa es que tenga efectos beneficiosos y otra cosa es que sea un medicamento. No es un medicamento. Vamos a ver qué es un medicamento. A ver, entonces vamos a meternos con definiciones y conceptos. ¿Y por qué? Porque Morelos se ha posicionado en construir su política pública. Y es para mí un honor, una satisfacción, pero sobre todo un honor, que me hayan dado la posibilidad de contribuir con lo que sé para que lo hagan de manera que Morelos pueda constituirse en una referencia de un modelo de producción comunitaria que no renunció a la excelencia. Porque el problema de esta historia es que se enraza para abajo. Y eso, para mí, se llama políticas pobres para pobres. Y no me gusta eso. Más allá de las pertenencias económicas, políticas, ideológicas, todas las personas tienen derecho a la mejor calidad de atención y de productos. Entonces, voy a intentar dejarles algo para que Morelos enrace para arriba. ¿Por qué? Porque el día de mañana quiero ver a Morelos en el mercado alemán.
quiero ver a Morelos, a todos los productos de ustedes en otros lugares y desde esta concepción comunitaria de la producción, porque sí es posible. Pero eso no quiere decir, ya pasó con otros países, Colombia, que se les contó una historia y que las comunidades con las que trabajé, comunidad NASA, las comunidades indígenas creyeron que era posible y no han podido ni siquiera una flor ya no fuera vendida. Ni siquiera en su propio sistema de salud pueden estar, porque no cumple con los requisitos de lo que debe ser un producto de uso medicinal. Entonces, cuando hablamos de un producto de uso medicinal, esta es una clase que yo doy en la UNAM. No es tan de conceptos tan científicos duros que no se puedan entender, pero sí de conceptos que tenemos que entender, vayamos a hacer lo que vayamos a hacer. Cuando alguien dice que algo es medicinal, se asume la seguridad del producto. Se asume la confianza en eso, porque es medicinal. Y si es medicinal debe ser bueno. Eso es lo que le está pasando a la gente. Y es creer que porque se dice medicinal es seguro. Y no es así. Y es bueno. Entonces, la primera claridad que tenemos que tener es que la perspectiva de salud, el que algo se le atribuya el valor de medicinal, tiene un peso importante en la creencia de las personas de que eso me va a servir. Sigamos, por favor. Entonces, vamos a empezar entendiendo la diferencia. Se usan de manera indistinta tres palabras: cannabis medicinal, cannabis de uso médico y cannabis terapéutico. Es más, en general, por cuenta del activismo, yo fui parte, mire que estuve en la marihuana, en primera línea de las marihuana march de muchos países, las marchas de marihuana en muchos países, pero zapatero a tus zapatos. Para que pudiera usarse de alguna manera el cannabis como venía usándose y que la gente no fuera presa, que es comprensible, se metió la palabra terapéutico y México la compró, México la compró, México metió en su nombre y puso terapéutico. Porque cannabis terapéutico, vamos a ver qué es cannabis terapéutico, es nada. Yo soy la mala de la película y me pueden odiar, pero me gusta que la gente se haga fuerte y que no después no tengan nada para reprocharles. Entonces, ¿significan lo mismo? No. Medicinal me habla de la calidad y el fin. ¿Para qué uso lo que uso y qué calidad tiene? Uso médico define el propósito para tratar esto. Y terapéutico quiere decir que es beneficioso. Eso puede ser un buen empleo, una buena madre, un novio. Muchas cosas pueden ser terapéuticas. Terapéutica es una palabra de un nivel de ambigüedad vergonzante para estar en una ley. Las leyes tienen que ser bastante generales, pero no pueden invitar a la confusión, porque después no hacemos las cosas bien. Y cuando uno dice que el cannabis es terapéutico, sí, poné que mi novio es terapéutico, me hace un bien bárbaro, y la gimnasia ni te cuento, y una dieta saludable también. Eso no quiere decir que esté preparado para el uso medicinal. Y se pretendió esta mezcla, que no es solo de México, Argentina, varios países meten la palabra terapéutico para meterse en esa ambigüedad. Yo sé porque yo participé de la construcción de la ley mexicana y sé quiénes pusieron la palabra terapéutico. Es el movimiento social que defendió los derechos de las personas al uso y que defiende los derechos de las personas que usan drogas. Está muy bien, pero eso no quiere decir que sea cannabis medicinal. La siguiente, por favor. La siguiente. Entonces, este es un concepto muy importante: seguridad. La gente me dice: ay, doctora, no sea dramática. Eso en mi país. No sea dramática. El cannabis es seguro.
quiere decir seguridad en medicina? Quiere decir que el rango entre el efecto beneficioso y el efecto perjudicial es muy amplio. Eso es seguridad en medicina, en un medicamento. Y no depende solo del efecto de la sustancia. El cannabis, como planta de uso, es un producto seguro. ¿Por qué? Porque sus efectos adversos son de relativamente poca gravedad, son de leves a moderados. En la amplia mayoría de los casos son reversibles, es decir, que de consumirse me pasó sin requerir tratamiento, pero no es cierto que eso se aplique a todas las personas. Una persona que tiene una inestabilidad, una vez que no tiene una arritmia estabilizada, usar THC le va a disparar inclusive una fibrilación ventricular. Pero era cannabis. Es el chico que consume hace muchos años, está haciendo para el barrio. Sí, pero está en paro. No cualquiera puede consumir cualquier cosa, porque además hay interacciones con los medicamentos que toman las personas. Entonces, eso de tomarte 2 gotitas 3 veces por día no dice nada. ¿Qué son? 2 gotas de qué? Todos los productos son iguales, que todos decimos empezar con 2 gotitas 3 veces por día, no importa lo que tenga dentro, o la concentración, y no. La seguridad se aplica no solo a la seguridad de la planta, que la tiene, y la seguridad del producto. Y eso es una distinción importante. La seguridad de la planta es una cosa y la seguridad del producto final es otra. Y vamos a ver de qué depende la seguridad del producto final. Básicamente de la composición y la calidad. Y la calidad no se la da la planta, se la da la manufactura. La calidad no la da la planta al extracto que hagamos. Eso, la calidad se la va a dar la estandarización, la estabilización, la composición, los contaminantes, los adulterantes, que pueden presentarse sin que nosotros hayamos hecho nada mal para que ocurriera. Pero debe producirse en ciertas condiciones. Miren, yo debo decir una cosa que a la gente no le gusta que lo diga, pero lo digo igual, pues siempre digo, yo no estoy acá para que me quieran, estoy para quererlos. No estoy para ser simpática y políticamente correcta. Estoy para que esta industria y esta política de salud tenga éxito y no nos pase lo que el alcohol, que nos explotó en la cara. No quiero que con el cannabis tengamos que levantar los pedazos de malas regulaciones y usos indiscriminados o productos de mala calidad. Quiero que venga para quedarse. Y eso va a depender de nosotros, no del cannabis. Cuando hablamos de cannabis de uso medicinal, debe cumplir con estas características, que es buenas prácticas de manufactura. A ver, que con esto, a ver, acá. Esto es en inglés, que es como van a encontrar todos los certificados, que son las buenas prácticas de agricultura y recolección. Y eso no es que uno diga, pero yo lo hago bien, doctora, es que hay protocolos. Porque no es lo que yo hago en mi casa. Esto no es una política doméstica, es una política pública. Y si es política pública, tiene que cumplir con ciertos protocolos para que lo que haces tú, lo que hace él, lo que hago yo acá en México y en Uruguay, cumplan con ciertas reglas para que sepamos lo que estamos haciendo. Y son las reglas que definieron que eso iba a ser seguro. Ya no la planta, el producto. También estas flores, que es cómo elaboro las pautas que se exigen para elaborar los extractos. Las resinas, los destilados, lo que quieran, sea materia prima o producto final. Van a tener que ser evaluadas por buenas prácticas de laboratorio y en esta ecuación falta trasladadas siguiendo las buenas prácticas de transporte. Se han transportado flores en condiciones que si no mantienen cierta humedad
cierta temperatura, se empiezan a degradar, los cannabinoides cambian, la flor que salió del cultivo no es la que llega a su destino final. Entonces, si yo te vendí una flor, o produje una flor, o se la regalé, con un certificado de análisis que dice una cosa, y resulta que después vino otra. Y eso está pasando en la industria canadiense. A Latinoamérica siempre parece que miramos para el norte, nos quejamos de los yanquis, pero después les copiamos todo lo malo. Es que es verdad. Entonces estamos con la movida hipilla de Estados Unidos vinculada al cannabis. Esta historia ha tenido mucho que ver con cómo se está haciendo la conceptualización con lo que hace California, que ni la mitad de la industria californiana es legal y no contaminada. Ni la mitad. Ojo, los productos canadienses, ¿por qué se fueron las empresas a la quiebra? ¿Por qué están en default muchas de ellas? ¿Por qué los pacientes les están haciendo juicio? Porque lo que dice que tiene el frasco no es lo que está teniendo, lo que dice la etiqueta no es lo que yo estoy consumiendo cuando se les hacen los controles de calidad. Y esta producción debe estar sostenida por un sistema de gestión de calidad. Siguiente, por favor. Entonces, el cannabis de uso medicinal, dice, pero usted entonces trabaja para la industria farmacéutica. No, yo quiero asesorar al que quiera hacer las cosas bien. La industria farmacéutica, si estuvieran vendiéndonos productos como nosotros estamos vendiendo productos de cannabis, estábamos todos en el Zócalo haciendo manifestaciones contra Pfizer, Bayer, etc. Porque nos estarían vendiendo medicamentos que no cumplen con los estándares de seguridad y calidad. Y estaría bien. Pero con el cannabis se ha dado esta suerte de... Y bueno, yo lo vengo haciendo así hace tiempo, porque la ilegalidad me obligó a hacerlo así. Bueno, sí, pero como muy bien decía Pérez, construyamos los marcos y obliguemos a los políticos a que cumplan lo que nos decía el maravilloso profesor de Derechos Humanos. Las convenciones de drogas son jerárquicamente inferiores a las convenciones de derechos humanos. A Uruguay no lo penalizaron por eso, porque nuestra fundamentación para la legalización integral, podés fumarte un churro sentado en la plaza, comprarlo en tu club o en donde quieras, o el acceso a medicamentos, esa ley respeta lo que los países que ratificamos las convenciones de derechos humanos debemos cumplir. No es una elección, como yo le dije a Vázquez. Tú sos presidente de una república democrática. Entonces lo único que te queda es cumplir con la ley que te hizo el Parlamento. No puedes hacer otra cosa. La calidad y el cannabis de grado médico no es solamente para las especialidades farmacéuticas. Es también para los fitoterápicos, para lo que en algunos países se llaman productos herbolarios. Aquí, en mi país, fitoterapia, no importa, puede ser un producto herbal. Es más, yo no estoy muy de acuerdo porque veo los resultados, porque una cosa, a veces la gente confunde, yo me siento bien con que me haga bien. El niño se come una bolsa de caramelo, se siente feliz, pero ni su páncreas ni sus muelas están bien. Es decir, que yo me sienta bien con algo, no quiere decir que me esté haciendo bien. ¿Por qué? Y porque hay efectos adversos, entre otras cosas. Lo cierto es que estos productos herbales, sean flores, sean extractos, o sean especialidades farmacéuticas, deben incluir el mismo criterio de calidad. Adelante, por favor. Ahora vamos a ir a la siguiente. Ahora vamos a ir a ver qué es el concepto de calidad. No lo voy a profundizar, es largo, pero sí nombrarle cuáles son los componentes de esa calidad. Por favor, la siguiente. Ustedes lo que están produciendo o lo que quieren producir, tengan presente esto, para tratar de irnos acercando lo más que podamos hasta el producto que merecen las personas. Porque a veces creemos que porque lo hacemos con amor,
y lo hacemos con pasión y con dedicación, está bien. Y mi mamá me enseñó que el camino al infierno puede estar empedrado de muy buenas intenciones. Uno puede equivocarse con la mejor de las intenciones, o no estar teniendo en cuenta ciertas cosas. La siguiente, por favor. Esta es la sigla que tienen que tener en cuenta para la producción, que es seguridad, identidad, potencia, composición, pureza, y eso, hecho en un sistema de control de calidad, eso es la calidad. Adelante, la que viene. La seguridad se refiere a que debe haber un monitoreo de eventos adversos y de farmacovigilancia. No hay duda. La industria farmacéutica está obligada a hacerlo. Son auditados por la autoridad sanitaria. No pueden no hacer gestión de calidad. No pueden no levantar el teléfono y preguntarle al médico qué efectos adversos dio con ese medicamento. Con esta historia que se dice de que no se conoce la dosis letal del cannabis, que es mentira, no es verdad. Lo que debe decirse de eso es que no se conoce la dosis letal del cannabis en sujetos sanos. Les falta siempre alguna cosita. Es como querer entender algo que no deberías. Porque en personas que tienen ciertas enfermedades, como les expliqué, cardíacas, pueden tener efectos adversos. Yo he visto niñitos que estaban siendo con aceites artesanales en tratamiento de la epilepsia, mejoró la convulsión unos días, pero entró en hipotermia, terminaron en la emergencia. Y la mamá lo hacía con mucho amor, pero ese niño no estaba accediendo al derecho que tiene de tener un producto seguro en base a cannabis y cannabinoides. Entonces, esto es uno. Lo siguiente, identidad. Debemos evitar las contaminaciones. Yo a veces me invitan a los cultivos. La siguiente, por favor. Voy a los cultivos o voy a los laboratorios, me invitan, a ver si ahora ser mujer está de moda. Y si legalizaste ni te cuento. Sí. Entonces me invitan y veo una fila que dice, no, esta es un híbrido que yo hice de Oji Kush con bubblegum. Pero esta no es igual, la que está al lado. No, esta es un punto rojo. Y esta fila, hay contaminación seguro. No es posible mantener la identidad, pero les voy a decir más, pasó en mi país. Cultivos a cielo abierto, que querían ser para medicinal, país ventoso, tuvieron que quemarlo entero, se les contaminó por el viento con pesticidas de cultivos de arroz de más de 30 kilómetros de distancia. Entonces, cuando empezamos a pensar qué es producir con seguridad, se nos empieza a complicar un poco el expediente. Por eso la fortaleza y la integración de recursos de una comunidad puede hacer que no sea solo las inversiones de los poderosos económicos, el poder está acá, de los poderosos económicamente hablando, financieramente hablando, sean los únicos que se queden con la industria. Entonces, la identidad hay que poder demostrar que eso solo tiene eso. Siguiente, por favor. La potencia para un uso medicinal fundamental. Tiene que tener siempre la misma potencia. Y la potencia es la capacidad de hacer efecto de una sustancia. Y siempre tiene que ser el mismo. Me pasa con pacientes, una vez me han traído, doctora, yo estaba tomando este aceite, lo hace el chico, mire, lo conozco muchos años, pero no me hace el mismo efecto. A ver, para que no se asuste, llámelo. Fulano, decime acá el señor, tu vecino, ¿sí? ¿Ven qué le pasó? Se me terminó esa variedad. Ahora lo estoy haciendo con esta otra, pero es muy parecida, igual es un 2:1 THC-CBD. Tenemos que definir, la autoridad sanitaria local, definir, porque claro, la planta tiene más de 500 compuestos, no vas a poner los 500,
pero por lo menos de cierta concentración que puede tener acción farmacéutica, farmacológica, para arriba, lo tenés que poner, porque no es lo mismo un 2% de THC y 5% de CBD con mirceno que con limoneno. No es lo mismo. Entonces la composición tiene que estar clara y no solo en porcentajes. En miligramos por mililitro cuando es un líquido, en porciento en gramos cuando es una crema. Tiene que estar la dosis, si no, no es medicinal. La siguiente. Y este es el tema que a mí más me preocupa porque he hecho este estado. Y he encontrado todo lo que vamos a ver ahora. La pureza tiene que ver, la siguiente, con los contaminantes y adulterantes. Eso no quiere decir que los que estén acá adulteren lo que hacen, o esta comunidad. Pero lo cierto es que sí se están vendiendo productos no regulados, adulterados. Me tocó atender un niño en Argentina, en medio de la Pampa, y dije, pero esto no es cannabis, no, porque estamos dando cannabis para la epilepsia, pero esto no, esta intoxicación no es cannabis. El que hacía el aceite le había puesto anfetaminas y Valium al aceite. Eso es criminal. Eso es criminal. Pero pasa. Y hay otras que están en el rango de estafa. 50% de los productos que circulan en la mayoría de los escenarios de jurisdicción en distintos países son estafa. Porque las concentraciones que tienen de cannabinoides no tienen ni siquiera valor homeopático. Hay algunos que son aceite de oliva puro. Pero la pureza, siguiente por favor, tiene que ver con esto. Los contaminantes biológicos, Escherichia coli, muy frecuente, la salmonela, los fusarium, los hongos. Doctora, un minuto, ok. Yo lo maté al hongo. ¿Y qué hiciste con las aflatoxinas? ¿Con las qué? Las aflatoxinas. ¿Y qué es eso? Es lo que deja la muerte del hongo. Es cancerígeno. Las personas que toman crónicamente esos productos tienen un altísimo riesgo de tener cáncer. Vamos entendiendo que seguridad de la planta no es sinónimo de seguridad de producto, ¿verdad? Siguiente, por favor. Y la calidad suma todo eso. Pero vamos a saltear, porque me queda poquito. Quiero ver otras definiciones. Por favor, la siguiente. Esto es cómo se monta un laboratorio, qué debe de cumplir un laboratorio y qué debe de cumplir un laboratorio de control de calidad. Todo lo que debe de estar incluido, lo que debe considerarse. No lo vamos a ver hoy, no tengo problema en volver, aunque tenga 11 horas de viaje. Es alucinante México, su cultura, su color, su gente. Venir acá, por Dios. La siguiente, por favor. Vamos a ver algunas otras cosas que me parecen importantes. Siguiente. Medicamento es un producto conteniendo uno o más fármacos. CBD es un fármaco, THC es un fármaco, CBG es un fármaco. Puede contener uno o más fármacos de forma, pero tanto integrados en una forma farmacéutica, están preparados para expendio dependiendo del objetivo, del para qué lo vamos a usar. Tiene que estar especificado el propósito, como dije al principio. Fármaco es la molécula, es el principio activo. Entonces cuando me dicen el cannabis es un medicamento, no es un medicamento. Puede tener acción terapéutica, pero no quiere decir que sea un medicamento. Porque no es esto. No está estandarizado, no está estabilizado, no está preparado para determinada formulación y objetivo. Es nuestra materia prima que a la vez para otros fines es un producto final. El chico que le gusta volver de su trabajo, prenderse al final de la tarde un canutito, para él puede ser producto final. Yo no estimulo el fumar, porque como sabemos, no importa si es cannabis o qué es,
La combustión incompleta no lo queremos. Siguiente, por favor. Y este es un concepto que a mí me importa mucho. Pues me dicen, no, esto es cannabis no psicoactivo. No existe el cannabis no psicoactivo. La palabra psicoactividad quiere decir que una sustancia es capaz de, actuando a nivel del sistema nervioso central, modificar una conducta, un síntoma, un estado de ánimo. Y el CBD no hace eso. Obvio, me para las convulsiones, mejora la ansiedad, mejora la depresión. Claro que es un psicoactivo. Tanto el movimiento canábico como la industria codiciosa, como las convenciones que estamos luchando en contra, son las que usan mal la palabra psicoactivo. La palabra psicoactivo, como la usan las convenciones, es el uso restringido que se aplica solo a las drogas de abuso. Y los antidepresivos no son psicoactivos. La carbamazepina no es los antiepilépticos, no son psicoactivos, claro que sí. Y se venden con receta de psicoactivo. El Valium, pues el CBD también lo es. La diferencia conceptual de psicoactividad, todos los cannabinoides, porque actúan aquí, todos son psicoactivos. Algunos más, otros menos, algunos tienen algunas acciones, otros. No todos los cannabinoides hacen de todo. La diferencia es que el THC, el CBN, el delta 8 y el delta 10 THC también son psicotomiméticos, palabras difíciles. Quiere decir que imitan la psicosis, que su efecto se parece a una alteración de la conciencia. ¿Qué es así? Cuando alguien se fumó un bareto, ¿cómo es que le dicen acá? Un churro, no churro, le dicen, entonces usan lo mismo. Cuando aquí uno se fuma un churro y dice, me siento más liviano, y tiene una alteración de la percepción, él se para en la balanza y pesa lo mismo, él se siente distinto. O ve el auto lejos y en realidad está cerca, es una alteración de la percepción. Eso no te va a pasar con CBD, pero sí con THC. Y en algunas personas más vulnerables puede darles hasta fenómenos psicóticos, paranoia, ataques de pánico, etc. Con CBD eso no les va a pasar, con THC sí. Entonces el THC y el CBD y todos los cannabinoides sí son psicoactivos. Pero el THC además es psicodisléptico, me altera la percepción. Siguiente. Entonces, nosotros que estamos de acuerdo con que el cannabis haya venido para quedarse, somos los que tenemos que definir la cancha. De hecho, ustedes están intentando definir la cancha. Bueno, definamos la cancha. La psicoactividad no es un peligro ni es una mala palabra. Y en cannabis, los médicos apostamos a la psicoactividad para mejorar el dolor. Receptor CB1 en la corteza prefrontal, ese efecto de alteración, de despegarme del dolor. Es un paciente muy cascarrabia, con un dolor crónico, la mitad de cascarrabia tenía que ver con su enojo por sufrimiento. Entonces un día le dije, dígame una cosa, ¿cómo venimos con el dolor? Llevaría 10 días de tratamiento. Me dice, la verdad, doctora, esto es terrible, precioso. La verdad, doctora, el dolor está ahí, pero yo no lo sufro. Y eso es lo que hace el cannabis, no me cura, no me saca la causa de mi dolor, pero sí me cambia la percepción que tengo de él. Eso es psicoactividad. Cuando uno usa cannabidiol y sin haber mejorado la enfermedad ya se siente más animado, con más ganas de hacer cosas, eso es una alteración, un cambio, una mejoría del estado de ánimo. Eso es psicoactividad. Siguiente. Entonces, desmistifiquemos el valor de la palabra psicoactividad.
Siguiente y varias hasta que te pidan un concepto que me parece fundamental. Aquí nos quedamos. Un concepto que los que están cultivando me dicen, no doctora, yo cáñamo industrial. Ah, sí. ¿Qué es cáñamo industrial? No tiene THC, tiene menos del 1%, tiene 15% de CBD. ¿Y eso es cáñamo industrial? Y sí, tiene menos del 1% de THC. Pues no. Cáñamo industrial es menos del 1% de THC y menos del 2% de CBD. ¿Qué es lo que tienen esas variedades? La finola, la carmañola, la futura 75, la carmañola italiana, que son buenas variedades para el uso de aceites comestibles ricos en omega 3, ricos en proteínas. Y las harinas de las semillas no son extractos de flor. Entonces, si vamos a producir, hablemos con propiedad. Siguiente, que me voy a quedar con el final. No, esto hacémoslo. No, sigamos. Esto no importa hoy. Esto. Y esto tiene que ver con lo que habló hoy el colega sobre derechos humanos. La salud pública tiene principios éticos a los que no podemos renunciar y remiten a principios de dignidad que tienen que ver con los derechos fundamentales. Ningún sistema de salud, ni siquiera los países que hemos legalizado, están cumpliendo con la bioética de la salud pública. Primero, no dañar. Cuando yo no apoyo la producción ni acelero las formas regulatorias para que la gente acceda, o lo incluyo en los seguros médicos públicos, para que la gente acceda, estoy poniendo en riesgo. Puedo hacer maleficencia. Antes de curar, debemos no dañar. Justicia social. Todas las personas tienen el mismo derecho a acceder a productos de buena calidad. Porque eso es lo que nos viene pasando a América Latina de por vida. Donde haber elegido ser cola de león en vez de cabeza de ratón nos ha puesto en el lugar donde luego les compramos los productos que nosotros producimos la materia prima. No nos puede volver a pasar con esto y para eso debemos competir con esa gente y ganar. Y el derecho a la autodeterminación. Cuando un paciente dice, doctora, quiero probar el tratamiento porque tengo muchos efectos adversos, no importa si a mí me parece bien o mal. Yo no soy la dueña de su cuerpo. Yo soy un instrumento para que su decisión logre el mejor resultado posible. Muchas gracias. Tenemos 30 segundos para una sola pregunta, por favor. Y de esta justicia social y autodeterminación, yo incluiría la manera como se producen los derechos de los trabajadores, los derechos laborales tendrían que estar en esta fórmula que presentas. Ahora, ¿cómo aterrizar esto a Tetecala, a esas comunidades? Porque parece que esta fórmula requiere un equipo multidisciplinario, metodologías, indicadores, tecnología, etc. Acá lo tienen. Miren Biocana, miren Andrés, tienen acá interdisciplina espectacular, les va a ir bárbaro. Tienen. Y si no la tienen, tenemos que generarla. Y tenemos además que exigirle al Estado. Yo cuando asesoro las leyes de cannabis, particularmente, le digo al Estado que tiene la responsabilidad de la educación y también de la transferencia tecnológica, préstamos no reembolsables y todo lo que el campesinado pueda precisar para ser un competidor serio de la industria. Y eso no es tan loco. Han hecho préstamos para cada estupidez y han hecho transferencias tecnológicas a gente que no las ha usado.
que debe, Tetecala, Morelos entero, debe reclamar el derecho que tiene a la educación para tener una industria potente. Entonces yo sí creo que ustedes pueden tenerlo y que la interdisciplina es fundamental. Necesitan químicos, necesitan, pero ya los hay, necesitan abogados, ya los tienen. Hay gente que ya está con esa concepción acá. Y eso me maravilló, por eso me dijeron, nos reunimos con Andrés Alvarez, me enamoré de lo que están haciendo. Y finalmente, esta división, después de toda esta conferencia, ¿por qué esta división entre uso médico y uso lúdico, recreativo, adulto? O sea, porque después de escuchar esto no existiría, pensando en el ser humano, una cuestión holística, donde hay salud psicológica, etcétera, emocional, etcétera. La calidad de lo que se produce no importa el fin. A mí esto de que le ponen glifosato porque es para uso adulto, y lo he visto en cultivos de comunidades indígenas latinoamericanas que han sido víctimas del glifosato, de las erradicaciones. No es lo mismo porque vos, para dosificar y hacer una titulación de un tratamiento, requerís de una estabilidad determinada de ese frasco en el estante que tiene una fecha de expiración y que no va a poder cambiar mientras esté vigente. Cuando tú compras flores para uso adulto, vas a saber que, y yo por eso quiero legalizar, porque las personas que usan drogas, si yo que tomo vino, o gin, o vodka, o vos que tomás mezcal, tenés derecho a un producto que tiene calidad controlada, pues las personas que usan LSD, psilocibina, cannabis, también, porque salud no tienen solo las personas derecho a la salud que hacen lo que algunos quieren. El derecho a la salud es universal, pero calidad en cuanto a no contaminantes ni adulterantes significa lo mismo de lo que debe tener un producto de uso medicinal, que es que debe ser siempre el mismo afectado cuando tiene lo que se llama un claim. Cuando a un medicamento le atribuyes un propósito, este es un medicamento para la epilepsia, debe de estar siempre igual para ese paciente. Y eso no ocurre en una flor que me la compré para ir todos los días a comprar, compro un 25, como decimos allá, que son 250 gramos, y después de una semanita no voy a tener la misma cantidad de THC, voy a tener más CBN, porque el THC se envejece y se transforma en CBN. Eso no me puede pasar en un medicamento. Entonces no es lo mismo. El vino no es un medicamento, puede relajar el útero, pero no es un medicamento. Y por eso la diferencia que tienen las regulaciones bromatológicas para usos de drogas de las regulaciones para producción de medicamentos. No es lo mismo. La calidad no está en discusión. La composición, la formulación, la estabilidad, la fecha de expiración, la potencia, todo eso no es lo mismo. No sé si fue clara. Muchísimas gracias, me he sentido muy honrada.